prometo hacer mío, Honduras, los principios internacionales que hablan de la solidaridad humana. Estos principios que cumplen 20 años hablan de eso, de la solidaridad humana. E inspirarían la respuesta judicial si tuviésemos una demanda de respuesta frente al desplazamiento por parte de las personas que hoy están siendo afectadas por ello. La atención de casos individuales bajo el amparo judicial lleva a la reflexión del alcance de la respuesta. En El Salvador, la sentencia 411 del año anterior, frente a un Estado que decía, no creo que haya desplazamiento, la Corte Suprema en su sala constitucional le dijo, hay desplazamiento y tiene que reconocerlo. Porque si no lo reconoce, empezamos cojeando en la respuesta. No dijo, la palabra cojear es una interpretación del ACNUR, ¿no? Pero le está diciendo eso, tengo que corregirlo. En Colombia, la intervención más fuerte de la Corte Constitucional fue 7 años después de expedida la ley de desplazados. Y le dijo, usted expidió una ley, pero esa ley genera una obligación del Estado. Y esa obligación del Estado tiene que cumplirse. Y estableció un principio bastante interesante que es el de principio de coherencia. Coherencia entre fines, medios y mecanismos. ¿Cuál es el fin? El fin es el artículo 50 de la Constitución hondureña. El fin supremo es el ser humano. El medio, la política, las normas. Los mecanismos, algo difícil de materializar. Recursos suficientes, institucionalidad suficiente. Esa es la invitación. El trabajo de lo que vamos a hacer estos días, en lo que viene a través de este acuerdo, es precisamente entregar elementos para que la interpretación no sea cualquier interpretación, sin afectar la independencia y autonomía del juez, por supuesto, entregar las herramientas para conocer qué es el desplazamiento, cómo se ha aplicado en otros contextos, cuáles son los estándares, qué hay detrás de cada una de las respuestas que se pueden dar, cómo se ha manejado esto en otros escenarios, precisamente para que la respuesta tienda a eso, que es la dignidad y el atributo de cada ser humano, sus derechos. Muchas gracias. De lo que lo he estado haciendo en relación a desde el día en que nos plantearon la firma de un acuerdo o de una carta de entendimiento local como la que estamos próximos a firmar. Y es que una de las enseñanzas que los jueces y magistrados debemos tener siempre presentes y poner en práctica es que la ley no se queda en la simple letra de la ley, en la literalidad de la ley, en la interpretación literal, sino que debe de ir siempre más allá de sus propios términos. Por eso lo decía don Andrés, la parte teleológica que debe de impregnar el juez al momento de aplicar en la casuística la ley y la Constitución. Es decir, ver no solo la parte jurídica, sino que también la parte humana, la parte social. Y eso tiene una relación altamente directa con el respeto y protección de los derechos humanos, cuya entidad que tenemos acá presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es, si no la más, una de las más especialistas en el tema. Y por supuesto ACNUR, que de décadas ha venido desarrollando un trabajo, a mi juicio, el más especializado de todos en el tema, a nivel mundial o a nivel global, en relación a exigir el respeto, protección y promoción de los derechos humanos enfocados en grupos vulnerables, en relación a los refugiados, a los retornados, a los desplazados por cualquier tipo de violencia, o a las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, personas con capacidades especiales que se encuentren en virtud de un acto de violencia o similar en condiciones sumamente vulnerables. Esa es la tarea del juez y del magistrado, verificar no solo la parte jurídica en conclusión, sino también la parte social, la parte humana. Por supuesto, en reverencia al articulado citado, entre otros, por don Andrés, el 59, en donde nuestro Estado hondureño reconoce que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que todos tenemos la obligación de respetarla.
Eso es altamente para un Estado. Y hemos escuchado por parte de la Comisión Interamericana datos que son importantes tener siempre en cuenta. Según algunos, cerca de 200,000, según otros, cerca de 300,000 personas, hondureños o residentes en el país en la condición o calidad de desplazados o refugiados o retornados. Eso es un dato que llama la reflexión al Estado. Y dichosamente nosotros no tuvimos, a la luz del antecedente de nuestro hermano país El Salvador, que llegar al reconocimiento por parte de una sala de la Corte Suprema de Justicia de que en el país existe una situación real y emergente de personas en calidad de refugiados o desplazados, sino que el propio Estado, el propio gobierno, en 2013 hizo un reconocimiento oficial de esa lamentable situación. Y ese es el primer gran paso, el reconocer que hay un problema. Y a la vez en 2013 se creó por parte del Estado un comité interinstitucional a efecto de dirigir sus esfuerzos a la prevención y cuando corresponda al combate al tema de las personas desplazadas en condición que se encuentran por ese hecho de vulnerabilidad. Y ya también ustedes citaron los antecedentes nacionales e internacionales, jurídicos básicamente, que nos llevan a nosotros como país a abordar el tema de una manera personal y directa. 1994 y 1999, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2016, en New York, la Declaración para los Refugiados y los Migrantes adoptada en la 71 Asamblea General, entre otras normativas internacionales de carácter específico. Por supuesto, también en el marco de la normativa internacional, todas las convenciones y tratados de los cuales Honduras forma parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, la Convención Universal de los Derechos Humanos, los pactos, el Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus respectivos protocolos. Y a nivel nacional también, más allá de esta resolución de este PCM de 2013 que citábamos, en relación al reconocimiento oficial por parte del Estado de personas en condición de refugiados, retornados y desplazados. Otras normativas, y en el caso del Poder Judicial tenemos también nuestro plan estratégico que cita el convenio 2017-2021, que bajo sus 5 grandes ejes y sus decenas de objetivos generales, específicos y actividades compromete y abraza el abordaje del tema, con énfasis, por supuesto, en grupos vulnerables. La resolución del Pleno 2015 de reconocer oficialmente y de ser parte y de cumplimentar las 100 reglas de Brasilia relativas al acceso a la justicia de los grupos vulnerables, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales, personas refugiadas, retornadas y o desplazadas. Ese es un elemento sumamente importante y de carácter normativo para el Poder Judicial. La aprobación por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, 2017, del reglamento de acceso a la justicia con énfasis en las 100 reglas de Brasilia, y la conformación de un comité del Poder Judicial que preside acá presente la magistrada María Fernanda Castro Mendoza, de acceso a la justicia, cuya presencia a través de la magistrada Castro Mendoza del Poder Judicial y del país también está en la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia y en la Comisión Iberoamericana de Acceso a la Justicia, con énfasis en los grupos vulnerables en el marco de las 100 reglas de Brasilia. Esos son normas
que deben de servir de un punto de partida, pero que por sí solas no constituyen la solución completa al tema. Ya lo decían ustedes, es parte de la solución. La solución se complementa con contar en la casuística, en el caso por caso, con funcionarios judiciales conscientes, comprometidos y responsables con el abordaje de los temas que conozcan en sus despachos jurisdiccionales en relación a grupos vulnerables, y en este caso en específico a desplazados, refugiados y retornados. Y si bien es cierto, el director de la Escuela Judicial lo mencionaba, no son las mismas o exactamente las mismas circunstancias en 2018 y años subsiguientes las que tenemos en relación a cuando se creó ACNUR. No preciso el año exacto, pero por el dato que le escuché debió ser un poco después de 1946, 48. Han cambiado esas circunstancias, pero sí se coincide en que esas circunstancias vulneran derechos de las personas. Si cuando un juez, un fiscal, un policía o cualquier ciudadano por su propia voluntad y en el ámbito de una aspiración profesional le toca trasladarse porque lo ascienden en el trabajo o consigue un trabajo mejor de un sitio geográfico a otro, póngale de a Choluteca, que está tan lejos, por poner el caso un poco extremo, es tan difícil ese traslado, que es de forma voluntaria, que va a ganar el doble de salario, va a estar en mejores condiciones de vida, personales, profesionales. Es difícil. Supongamos entonces o intentemos entender cuán difícil y complicado, complejo es el desplazamiento forzoso, que en el marco de un asalto, de un robo, de una usurpación, de la extorsión, en el marco de la actividad del narcotráfico o de cualquier otra situación delictiva, el padre de familia, la madre de familia con sus 2, 3, 4, 5 hijos, sobrinos, a veces con los padres discapacitados, mujeres embarazadas, se vean obligados a irse de su casa, cuya hipoteca a lo mejor está en proceso de pago durante 15, 20, 25 años, y que tiene 10 años de estar pagando una cantidad mensual. Eso debe ser de las cosas más complicadas, humanamente hablando, que le pueda tocar o corresponder a un ser humano. Entonces ahora han variado las circunstancias, situaciones de empleo, situaciones de criminalidad, situaciones de conflictos de tierras o por tierras, entre otras circunstancias deben de ser decenas o centenas incluso, las que predominan para producir o forzar un desplazamiento, pero cualquiera que sea la circunstancia, el resultado es el desplazamiento o el refugio. Y eso es lo complicado para una persona o para una familia, y esa es la obligación del Estado a través de sus instituciones en relación a no solo combatir la situación, sino a prevenirla. Y me gusta de la letra del convenio que estamos prontos a firmar el hecho de que contempla también prevención. Contempla prevención, y eso es altamente importante también desde el punto de vista de las competencias de cada entidad. Y debemos nosotros entonces a partir de hoy contar con 30 días a la luz del convenio para efecto de construir un plan de trabajo que desarrolle operativamente el convenio. Y esa es la voluntad, por supuesto. A veces cometemos el error de hacer un evento como este y tomarnos la foto, como dicen, y firmar, pero luego nos olvidamos de la firma. Entonces hay un compromiso acá irrestricto de cumplir cada una de las palabras y de los compromisos del convenio. En el caso del Poder Judicial quedará el doctor Hermes Faustino Ramírez, como enlace y miembro del comité de trabajo,
para construir ese plan de trabajo con los otros técnicos de ACNUR y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llevemos el calendario de manera estricta en el cumplimiento. Y contempla este convenio actividades importantes que tenemos la esperanza su materialización contribuyan al abordaje del tema. Proceso de formación a jueces y magistrados en temas relacionados con derecho internacional de los refugiados, principios rectores de desplazamiento interno, marco normativo nacional, etc. Asistencia técnica en temas relacionados con la protección a personas solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, desplazados internos y deportados. Intercambio de experiencias con jueces y magistrados de la región. Registro alternativo de bienes abandonados por desplazamiento forzado en zonas de alto riesgo, ya lo decía usted, don Andrés. No es solo el hecho de que a una persona le toque irse de una colonia a otra o de una ciudad a otra, es el hecho de que deja abandonado todo, sus bienes materiales, su pulpería, su negocio. Hay que cambiar de escuela a los hijos. Es decir, esto afecta en el arraigo, en todo sentido, de las personas. Y luego se realizarán también análisis conjuntos sobre causas, tendencias y perfiles de riesgos de personas que huyen por la violencia, propiciando el espacio de articulación e intercambio con las entidades competentes, tanto a nivel nacional como regional. Nosotros acá, en ese sentido, en la semana pasada, el Pleno de Magistrados ha aprobado completamente el reglamento de una unidad que no existe en la práctica en el Poder Judicial, que es la unidad de protección de empleados y funcionarios judiciales y defensores públicos, cuya creación la hicimos hace alrededor de mes y medio, a 2 meses, que esperamos poner en marcha en los próximos días o en las próximas semanas. Eso también es altamente importante. Así es de que agradecemos a Dios por tenernos acá en este acto importante y agradecemos a ustedes, a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, a las demás instituciones estatales, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación y Descentralización, y a las otras entidades que tienen que ver con el tema, para que continuemos esforzándonos y que redoblemos todas aquellas acciones que tengan que ver con el combate al desplazamiento, con el combate a la violencia, pero también, como decíamos antes, con la prevención. Aquí está el magistrado Rodríguez Vázquez, a quien rendimos también un agradecimiento especial por el interés personal mostrado para la firma de este convenio, miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. También es muy importante, por supuesto, ese concurso. Y enhorabuena, entonces firmaremos este convenio y en la esperanza de que lo materialicemos en cada una de sus cláusulas y por supuesto teniendo siempre en cuenta la parte humana y la parte social y el respeto a los derechos humanos de las personas. Derechos que en este caso en particular ni siquiera a mi juicio hay necesidad, está muy bien que para que se respeten consten en un instrumento por el jus natural. La persona humana debe de contar con un abanico de derechos por el solo hecho de ser persona humana, inclusive sin que un Estado lo pueda enlistar en una ley o reglamento. Eso siempre tenerlo en cuenta. Así es de que muchas gracias a la Escuela Judicial, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a ustedes por la firma de este trascendental evento.